Bienvenidos chicos a esta nueva serie de videos donde resumiremos un poco la parte teórica de la guía número 2 del grado octavo de la institución educativa María Josefa Escobar. Les recomiendo vean un poco los videos anteriores de la guía número 1, en especial el video número reales, el video número 3 y el video número 4 que nos habla cómo pasar de un decimal, independientemente de qué tipo de decimal sea, si sea periódico o exacto, a su fracción generatriz o simplemente a un fraccionario, dicho en otras palabras. Vamos a empezar con un primer ejemplo, una primera parte del taller que se plantea en la guía número 2. En la parte de recursos se encuentra ese taller. Entonces nos piden, en las siguientes figuras el rectángulo R es la unidad. Diga qué parte de la unidad es la parte sombreada de cada uno de los otros rectángulos. Encuentre las fracciones que se indica y escribe como se lee. Básicamente lo que tenemos que hacer es, siempre en ese tipo de ejercicios que nos piden pasar de una figura a un fraccionario, tenemos que contar cuántos subunidades está dividido, digamos nuestro cuadrado, nuestro círculo o nuestra figura, sea el caso. En ese caso vamos a hacer el punto D. Vamos a contar cuántas unidades o cuántos cuadritos tiene. En este caso observen que tenemos 3, 6, 9, 12. Entonces tenemos 12 cuadrados totales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Básicamente, en el numerador vamos a colocar cuántos sombreados hay. Y en el denominador vamos a colocar los cuadros totales. En este caso vamos a colocar 12 cuadrados totales. Ahora, tenemos que contar cuántos cuadrados sombreados entonces tenemos. Observemos, entonces tenemos un cuadrado, 2, 3, 4, 5 y 6 cuadrados sombreados. Y ese valor lo vamos a colocar entonces en el numerador. Ahora tenemos entonces 6 doceavos. Ese valor vamos a simplificarlo. Entonces, ¿qué es simplificar? Es llevar una fracción a su mínima expresión. Más adelante ahondaremos un poco más en este concepto, pero por ahora cabe resaltar que este 6 es divisible por 2, es decir, se le puede sacar mitad. O sea que 6 dividido 2 nos da 3. Y este 12 también hay que dividirlo por 2. Siempre que tengamos que simplificar, tendremos que dividir arriba y abajo por el mismo valor. Entonces, en este caso, el 12 dividido 2 pues da 6. Observen que el 3 es divisible por 3, es decir, puede dividirse por 3. Si lo dividimos por 3 da 1. Y el 6, que también es divisible por 3, si lo dividimos por 3, pues da, en ese caso, 2. Quiere decir entonces que nuestra fracción simplificada obtenida es un medio. Quiere decir entonces que representa la mitad, la parte sombreada representa la mitad del total de cuadrados. Y así se hacen todos los otros ejercicios. Vamos a pasar entonces, como les decía, a simplificar algunas expresiones. Ahora, ¿qué es simplificar? Como les decía anteriormente, es llevar una fracción a su mínima expresión. Y para eso es importante conocer por qué son divisibles tanto el numerador como el denominador. Para poder dividirlos, tanto arriba como abajo, debe ser por el mismo número. Vamos a recordar un poco los criterios de divisibilidad de cada uno de los números. Entonces, en este punto tenemos que un número puede ser divisible por 2, por 3, por 4 o por cualquier número, pero debe seguir, digamos, ciertas características. Primero, un número es divisible por 2 si termina en 0 o es cifra par. Un número es divisible por 3 si la suma de sus dígitos da 3 o un múltiplo de 3. Por ejemplo, 363 es divisible por 3 porque 3 más 6 más 3, 3 más 6 da 9, 9 más 3 da 12 y 12 es múltiplo de 3. Un número es divisible por 4 si sus dos últimas cifras son ceros o múltiplo de 4. Un número es divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Un número es divisible por 7 si la diferencia entre el número sin la cifra de las unidades y el doble de la cifra de las unidades es 0 o múltiplo de 7. Ahora, ustedes pueden encontrar muchos criterios. Por ejemplo, un número es divisible por 9 si la suma de sus dígitos da un múltiplo de 9. Pueden encontrar muchos criterios que pueden repasar un poco para poder llegar a simplificar. Vamos a utilizar algunos. Entonces, en este caso, lo primero es, vamos a sumar las cifras, en ese caso del numerador. Observen que el número 3 más 6 da 9. Eso quiere decir que 9, como es un múltiplo de 3, es divisible por 3. Ahora, en el denominador, 6 más 0 da 6. Y como 6 es múltiplo de 3, es divisible por 3. La idea sería encontrar el máximo común divisor que tengan ambos, que tenga tanto el 36 como el 60, porque así sería mucho más fácil, digamos,
simplificar esta fracción, sería mucho más rápido. Sin embargo, observen que ese 36 también es divisible por 2 y 60 también es divisible por 2, es decir, en vez de dividir por 3, tanto el numerador como el denominador podemos dividir por 2 inicialmente, pero se haría un poco más largo el proceso. Entonces siempre dividir por el número, por el máximo común divisor, tanto del numerador como del denominador. Ahora entonces empecemos. Si le sacamos a 36 tercera, tenemos que dividir entonces 36 dividido 3. Recuerden que ese 3 tiene que ir tanto a ambos números. 36 dividido 3, voy a utilizar acá un poco el borrador para que esto sea un poco más claro para todos. Entonces tenemos que la fracción original es 36 sobre 60. Ahora, 36, ya sabemos que es divisible por 3. Cuando le sacamos tercera o lo dividimos por 3 da 12. Ahora 60, si lo dividimos por 3, básicamente nos da 20. Ahora verifiquemos si sigue siendo divisible por 3. 2 más 1 da 3, efectivamente el 2 es divisible por 3. Pero miren que 2 más 0 no da un múltiplo de 3, da 2. Y 2 no es múltiplo de 3, por tanto no es divisible por 3. Ahora bien, observen que el 12 es un número par, por lo tanto es divisible por 2. Y observen que el 20 es un número que termina en 0, por tanto es divisible por 2. Eso quiere decir que vamos a sacarle mitad a numerador y al denominador para seguir simplificando. Ahora, ¿cómo tenemos eso? Entonces tenemos mitad de 12, dividido 2, da básicamente 6. Y mitad de 20, pues da 10. Observen que podemos seguir simplificando. El 6 nuevamente es divisible por 2. Si lo dividimos por 2, nos da 3. Y el 10 es divisible por 2. Si lo dividimos por 2, nos da 5. Observen que ya no podemos seguir simplificando. Eso quiere decir que nuestra fracción original, 36 sesentavos, nos quedó finalmente como 3 dividido 10. Simplificamos nuestra fracción a su mínima expresión. Ahora vamos con un segundo ejemplo. Vámonos con 11 dividido 121. Ahora queremos simplificar ese fraccionario. Sabemos que no tiene mitad porque ninguno de los dos números es par o termina en 0. Sabemos que no tiene tercera, ya que el numerador no es divisible por 3, ni el denominador tampoco lo es. Uno puede ensayar diferentes criterios, a ver si es divisible por 4, si es divisible por 5, si es divisible por 6, así sucesivamente. Y se va a encontrar que el máximo común divisor que tienen ambos números es el número 11. Es decir, el número que los divide a ambos más grande es el 11. Eso quiere decir que si yo cojo 11 y lo divido entre 11, me da 1. Y si coloco 121 dividido entre 11, ustedes se van a dar cuenta que eso da efectivamente 11. Quiere decir entonces que nuestra fracción simplificada es un onceavo. Muy bien, en esa parte ya sabemos cómo entonces simplificar con los criterios de divisibilidad. Vamos entonces vamos a ir a cómo hacer para representar un número racional en la recta real. En otras palabras, cómo representar un número fraccionario en la recta real. He tomado un ejemplo que está en el texto. Entonces, vamos a leerlo un poco. Queremos representar el 4/5 en la recta real. Recuerden que una recta real es una raya, básicamente es una recta, como su nombre lo indica, en el que la mitad está el 0. A la derecha están los números positivos y en la izquierda están los números negativos. Entre más a la izquierda esté en la recta real, quiere decir que es más pequeño. Entre más a la derecha esté en la recta real, quiere decir que es más grande. Por decir algo, si yo tengo menos 3 y menos 6, ¿cuál de los dos números es más grande? Menos 3 es más grande que menos 6, ya que menos 3 estaría más a la derecha en la recta real que menos 6. Eso quiere decir, entre más a la derecha esté, más grande es. Entre más a la izquierda esté, más pequeño es. Muy bien, vamos con el ejemplo. Entonces queremos representar el 4/5 en la recta real. Lo que tenemos que hacer primero es, se ubica en la recta real el 0 y la unidad. Miren que
ellos han dibujado acá el punto 0 y el punto 1. Luego se traza una recta que pase por el 0, que es esta recta que está en este punto de acá. Ahora, sobre esta recta se identifica un segmento base. La medida de ese segmento se debe replicar tantas veces como lo indique el denominador, como se ve en la figura. Observen que nuestro denominador es 5. Por ello, el segmento base lo han, digamos, utilizado 5 veces. Observen, 1, 2, 3, 4, 5. Van a dividir esa raya básicamente en 5 pedazos. Luego, entonces lo que hace es, se une el punto final con el 1 y se trazan paralelas a este segmento por los puntos que tiene la medida del segmento base. Observen que lo que primero se hace es, desde este punto final, se traza una raya hasta el punto 1. Y luego lo que yo hago es trazar rayas paralelas, rayas que tengan la misma inclinación a esta primera raya que yo hice. Y luego, entonces, ¿qué hago? El 1 se puede ver como 5 dividido 5. Ahora, vamos a ir devolviéndonos hacia atrás. Si este era 5 dividido 5, el anterior pues era 4 dividido 5. El anterior, 3 dividido 5. El anterior, 2 quintos. Y el anterior, 1 quinto. Y así ya podemos decir que ya quede representada el 4 quintos. Ustedes pueden borrar todos estos números porque no es el objetivo de lo que nos están preguntando. Lo que nos están preguntando es, represente gráficamente el racional 4 quintos. Entonces pueden borrar todos los otros números cuando ya hayan representado el 4 quintos.